Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo entonces a este evento de inicio de la maestría en Política y Comunicación de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. Gracias por conectarse, gracias por estar hoy aquí. Estamos muy contentas, contentos quienes estamos llevando adelante este proyecto ya desde hace varios años. Muchas gracias a las autoridades de la escuela, de la universidad que se están conectando, colegas, docentes, estudiantes, bueno, el público en general. Una alegría verlas y verlos a todos. Un agradecimiento muy especial a los estudiantes de esta primera cohorte de la maestría. Son 35 de distintos lugares de Argentina, de la región. Para nosotros es un honor y una alegría que se hayan inscrito, hayan confiado en esta propuesta. Vamos a tener 2 años por delante de mucho estudio, mucho trabajo, así que gracias por estar hoy aquí. También gracias a mis colegas, profesores de la maestría, con quienes vamos a estar haciendo hoy esta conversación sobre los temas que nos apasionan. En primer lugar, quiero dar la palabra al decano de la Escuela de Política y Gobierno, Ricardo Gutiérrez, que nos va a dar la bienvenida. Ricardo. Buenas tardes a todas, a todos. Para mí es un placer enorme darle la bienvenida a la Escuela de Política y Gobierno y a la maestría e inaugurar esta maestría en la que venimos trabajando desde hace unos años, así que haber llegado a este buen puerto eh, es sumamente placentero gracias a al trabajo de Lucía, de Sol Montero y de Iván Juliácar. Se me mueven los cuadritos, los quiero ver, pero bueno. Y a todo el equipo que está detrás. Con esta maestría, nosotros de algún modo, a través del área de medios, discursos y políticas de la escuela, queremos cubrir un campo que no está vacante a nivel mundial, pero sí creemos en Argentina, que es el campo de la comunicación política, y un campo que creo que es cada vez más importante y central frente a las innovaciones que estamos viviendo aceleradamente desde hace los últimos años, tanto en el ámbito de la tecnología como de la política, ¿no? Y lo que ahora hace que el estudio de la comunicación política sea cada vez más importante y más urgente para poder entender esas nuevas formas de comunicación que estamos viviendo y sus vínculos con la política, y me atrevería a decir sus vínculos con la democracia, cuyo valor, lamentablemente, no quiero ser pesimista, pero lamentablemente está cada vez más cuestionado y en todo el mundo, incluido lo que se llama el hemisferio occidental. Creo que esa es como quizás la gran novedad de este momento, una novedad no muy optimista, ¿no? Entonces creo que poder ofrecer esta maestría para estudiar lo que está pasando, para poder intervenir sobre lo que está pasando y contar en esta primera cohorte con más de 30 estudiantes es sumamente celebratorio, y sobre todo quiero darles la bienvenida a las nuevas y nuevos estudiantes, sobre todo a los que vienen por primera vez a la UNSAN, que les aseguro lo van a vivir. Es una experiencia única y que les va a marcar para bien todo el futuro. Así confío en que va a ser. Y bueno, y seguimos trabajando en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. La verdad que da mucha emoción y esperanza que en este contexto que bien describís, tan complejo, haya tantas personas que quieran formarse, estudiar, venir a la universidad pública. Así que es ese sentimiento, ¿no? de alegría, bueno, hay esperanza, ¿no? Hay gente que sigue estudiando, formándose, y hoy están aquí acompañándonos. Si les parece, ahora nos metemos en el tema de lleno que propusimos para este encuentro, que lo llamamos política y comunicación entre la polarización, los algoritmos y la inteligencia artificial. Es el corazón de la maestría, ¿no? Justamente este estudio de la política y la comunicación, que parte de la base de que hacer política en buena medida es comunicar, y que en esta dinámica, por supuesto, hay actores,
hay poder, ¿no? Es un espacio donde se dirime el poder político, el poder económico. Hay tradiciones culturales, hay empresas, hay también distintos personajes. Y sin lugar a dudas hay tecnologías, ¿no? Y esta dinámica que bien decía Ricardo recién, de tecnologías que van cambiando minuto a minuto y que imprimen su lógica y que condicionan o potencian ciertas lógicas de la política. Hoy por hoy es imposible entender la política en el mundo y también en Argentina sin comprender qué sucede con las redes sociales, qué pasa con los algoritmos, cada vez más con la inteligencia artificial, con cómo estas lógicas generan muchas veces una política cada vez más polarizada. Por supuesto, la polarización no es algo nuevo en política, pero sí tiene nuevas formas, muchas veces unas dinámicas más extremas, ¿no? Hemos estudiado sobre el avance de las extremas derechas y su relación tan cercana, ¿no? con lo que es lo que han generado las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene algo muy actual lo que estamos estudiando, pero también algo que se inscribe en una tradición, ¿no? Los estudios sobre comunicación política no nacieron con las redes sociales, sino que vienen de larga data. Por poner un ejemplo, fueron muy importantes los estudios en la década del 90 sobre el impacto de la televisión en las formas de hacer política, en cómo los partidos políticos que iban perdiendo su centralidad fueron mutando y cada vez más el líder político era casi un miembro más del espectáculo en la televisión. Y también esas investigaciones abrevaban en estudios anteriores, desde el principio del siglo XX, ¿no? Sobre qué pasaba con el sistema de medios en las sociedades de masas, desde los consumos hasta el nacimiento de grandes ideologías, ¿no? Entonces, y así nos podemos ir para atrás, siempre llegar a los griegos, ¿no? Pero entonces, el estudio de la comunicación política es sumamente actual y también es una tradición que se nutre de distintas disciplinas, además de las ciencias sociales, ¿no? En buena medida está alimentado por la ciencia política y en particular por la política comparada, también por la sociología, por la historia, por los estudios más estrictamente de comunicación, de análisis del discurso, las relaciones internacionales, la economía política, son todas disciplinas que ofrecen teorías y metodologías que permiten entender este mundo de la comunicación política tan complejo, tan apasionante, que nos genera muchas preguntas y también la posibilidad de intentar algunas respuestas. Y con esta lógica, ¿no? De hacernos preguntas y respuestas es que quiero convocar a mis colegas, profesores de la maestría, a que conversemos ahora sobre estos desafíos que se abren para la democracia hoy por hoy. Tuvimos tal vez una ilusión, me pregunto si desmedida, ¿no? En que buena parte de, por lo menos del mundo occidental, había acordado que la democracia era el mejor sistema posible y hoy por hoy estamos viendo cómo cruje, ¿no? Incluso en países que se consideraban como los más democráticos del mundo. Y cómo en esta crisis que vemos, cuál ha sido el rol, ¿no? que han tenido los medios digitales, las redes sociales, los algoritmos. Entonces, con este disparador, mi pregunta es, ¿no? Bueno, ¿nos gobiernan los algoritmos? ¿Estamos en una democracia en crisis? ¿Cuánto podemos decir que han influido los medios, las redes, los algoritmos en esta crisis? Y voy a comenzar y a darle la palabra a Sol Montero. Perdón, hago un paréntesis antes, no voy a presentarlos con todo el currículum a cada uno y cada una porque me llevaría mucho rato y bueno, para eso Google sí funciona muy bien, así que te doy directamente la palabra, Sol. Gracias. Bueno, gracias Lu, gracias a todos y a todas por estar acá. Un
placer enorme tener este primer encuentro de la maestría y también para los que vienen por interés y por curiosidad. Bueno, yo voy a tomar el tema bueno, las preguntas que lanzó Lucía desde la perspectiva de lo que yo estudio, que son los discursos políticos y mediáticos, y en alguna medida sobre eso voy a enseñar también en la maestría. Y, y voy a empezar refiriendo a esta visión optimista que en algún momento tuvimos todos acerca de la emergencia de las plataformas y las redes como espacios de conversación, ¿no? Como espacios de ampliación de la conversación, de la representación, como una caja de resonancia de conversaciones fortuitas, dice una experta en Twitter, José Van Dijk, y tratar de reflexionar acerca de, bueno, las distorsiones o el devenir, digamos, de esos espacios que representan una cierta esperanza, ¿no? Una mirada optimista sobre la posibilidad de homogeneizar, de horizontalizar la conversación pública, de ampliar, ¿no? Las voces. Y voy a concentrarme en dos aspectos porque vamos a tratar de hacer una presentación breve. Entonces, solo diría que entre los rasgos que me parecen más acuciantes o por lo menos más inquietantes del modo en que, digamos, devino la conversación pública en las redes y en las plataformas, me parece que son dos temas que nos convocan fuertemente, ¿no? Uno es algo que está en el título de esta charla, que es la cuestión de la polarización, pero más ampliamente diría el conflicto político, la gestión del conflicto político, la gestión de la violencia, ¿no? Que es inherente, ¿no? Sabemos todos muy bien que no hay política y no hay democracia sin conflicto, pero me parece que las redes y las plataformas nos invitan a pensar qué hay de nuevo, ¿no? En estas formas de gestión del conflicto y de la violencia política. Y el segundo tema que creo va a atravesar, digamos, toda la charla es la cuestión de la verdad, ¿no? Dos pilares que producto de acuerdos políticos, teóricos, digamos, que llevaron muchos siglos, están en la base, ¿no? De la concepción de la democracia, algo, digamos, del orden de la gestión del conflicto y algo del orden de la gestión de la verdad, porque por supuesto que la verdad no, en las democracias nunca puede ser única, ¿no? Por definición, la verdad absoluta en democracia no funciona, la verdad siempre es algo que está sujeto a discusión, pero parece, ¿no? Parecería que hay algún elemento de esas bases, de esos consensos fundamentales en torno al conflicto y a la verdad que con las redes se ponen en cuestión. Entonces, con respecto a la cuestión del conflicto, yo empezaría recordando el discurso del presidente hace 10 días, cuando inauguró las sesiones en el Congreso de la Nación, donde creo que todos, más allá de nuestras orientaciones partidarias o políticas, más allá de nuestras preferencias, quedamos azorados, ¿no? Frente a un espectáculo, ¿no? Y la idea del espectáculo político va de la mano, ¿no? Del discurso político. Un espectáculo que creo que a todos nos puede haber parecido que tenía un signo distintivo, se iba un poquito de la raya, se corrió un poco, digamos, del eje de lo que entendemos como la, la violencia, digamos, propia de cualquier escenario político. Es decir, como decía Lucía, la polarización existe más allá de los discursos de derecha, es casi inherente, podríamos decir, a toda, digamos, escena política, y sin embargo, la escena del domingo proliferó, digamos, en una cantidad, digamos, de insultos, en ciertos modos, en ciertas formas, pero también cuestiones que son de fondo, que creo podían revelarnos algo, digamos, acerca de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, la pregunta que creo que nos podemos hacer desde el campo del análisis del discurso es, bueno, ¿qué pasa con el insulto? ¿Qué pasa con la violencia en la política, en el discurso político y en las redes sociales? Un elemento, digamos, que la bibliografía coincide un elemento en el que la bibliografía coincide es en que las redes tienen propiedades específicas, ¿no? La viralización, la replicabilidad de los mensajes, la escalabilidad, o sea, el hecho de que cualquier mensaje
pero en particular aquellos mensajes que contienen, digamos, o que tienen contenidos violentos, agresivos, tienen un grado, digamos, de viralización y de escalabilidad distinto, distintivo, novedoso, digamos. Y eso nos obliga a pensar entonces, bueno, de qué modo se puede gestionar o se debe gestionar esa violencia en las redes, ¿no? Entonces, hay algo que es nuevo en relación a los modos de gestionar la violencia discursiva y eso nuevo está precisamente cifrado en la lógica, digamos, algorítmica que tiende a premiar, ¿no? Bueno, las expresiones, digamos, más intensas, que además está atravesada la lógica algorítmica por la presencia de trolls, por la presencia de agentes, de actores, digamos, que muchas veces no son humanos y que contribuyen a replicar eso, ¿no? Entonces, eh, por lo menos en las cosas que yo me estoy preguntando, digamos, en los trabajos que escribo y en las investigaciones actuales, creo que hay una pregunta ahí sobre, bueno, si estamos solo frente a un cambio, digamos, de forma, digamos, o de grado, es decir, si, bueno, siempre hubo violencia e insultos en cierto grado, siempre hubo polarización y esto es entonces simplemente un grado, digamos, más alto, más intenso en esos términos, o si estamos frente a una cuestión más de fondo, ¿no? Que mina las bases, digamos, de cierto consenso democrático en el cual, bueno, el adversario es alguien que debe ser considerado al menos legítimo, ¿no? Debe estar por lo menos incluido, digamos, dentro de la conversación y no ser absolutamente excluido, deshumanizado, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento. Y el segundo elemento tiene que ver con la verdad, ¿no? O sea, todos coincidimos y también quedamos muchas veces azorados frente a la proliferación de discursos que tienen distintos grados, digamos, de falsedad, ¿no? No siempre nos encontramos frente a deepfakes o a inventos, digamos, completos o a mentiras completas, pero distintos grados, digamos, de falsear la realidad, ¿no? Entonces, desde la fake news hasta la desinformación, hasta la falta de desmentida, ¿no? Es decir, también podemos pensar en las reacciones frente a la mentira o a la fake news. Y nuevamente, ¿no? Ahí la pregunta que creo que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿es algo nuevo? ¿Es algo que es solo una cuestión de forma o hay algo de fondo que está en juego? Y de nuevo, ¿no? Las redes ahí tienen un rol central, tienen un rol fundamental, ¿no? En el hecho de poder no solo tergiversar ya deliberadamente, ¿no? Mensajes, imágenes, contenidos audiovisuales bueno, que pueden llegar a confundir, digamos, a la población, a los votantes, etcétera, sino, bueno, que inciden, digamos, en la representación de la realidad, tanto verbal como audiovisual, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del análisis del discurso político, en su dimensión audiovisual, ¿no? Sobre todo creo que es importante, digamos, acá introducir la dimensión del audiovisual, es interesante y es relevante pensar que cuáles son los elementos retóricos, argumentativos, enunciativos que en esas piezas, digamos, que de tanta viralización, encontramos como novedosos y de qué modo también combatirlos, ¿no? Sin duda no tenemos respuestas fáciles, pero creo que son por lo menos dos elementos que vale la pena investigar y sobre los que el campo está bastante abierto todavía. Gracias. Gracias a vos, Sol. Y ahora quería preguntarle a Brenda qué estudia ella y qué podrías decir, ¿no? Desde el lado de las audiencias, ¿no? De qué pasa cuando nosotros, usuarios, ¿no? de redes, televidentes, nos enfrentamos a esto de la polarización. Brenda, te doy la palabra. Bueno, gracias Lucía, hola a todos, todas. Eh, bueno, muy contenta también con ser parte de esta maestría en comunicación política. Lucía no nos presenta, pero bueno, yo soy profesora de la UNSAM, así que muy contentos también de que se sumen a la universidad. Eh, bueno, un poco para seguir con el hilo de lo que decía Sol, eh, podríamos preguntarnos, ¿no? Y es lo que vamos a trabajar en el seminario que vamos a dar junto con Eugenia y Natalia Aruete,
que es cómo nos posicionamos como audiencia frente a este nuevo escenario, ¿no? A este nuevo ecosistema digital, donde, que acá me parece interesante esto, ¿no? De recuperar esta idea de que vamos a mirar los procesos en forma continua, ¿no? Hay entre los medios tradicionales y los medios digitales. Hay continuidades y rupturas, ¿no? Hay cuestiones que siguen siendo similares y otras cuestiones que traen las redes sociales, pero siempre nos posicionamos de este lugar, ¿no? Bueno, ¿qué hay de nuevo? Pero también para ver lo nuevo, para ver el nuevo escenario, también es interesante ver las continuidades que hay en los procesos de tanto de producción, de circulación, como de consumo de la información. Y en ese sentido, sin dudas, ¿no? Los algoritmos hoy cumplen un rol central, ¿no? En la selección, jerarquización y circulación de las noticias en general y de las noticias políticas en particular. Y podríamos decir que lo que cambia en el escenario es un poco lo que también traía Sol, ¿no? El lugar de las redes sociales en la algoritmización de la información, ¿no? Lo que vamos a discutir, lo que proponemos discutir en el curso en algunas cuestiones como qué pasa con la polarización, ¿no? Cuánto potencia o no la cuestión, la interacción algorítmica, la polarización, ¿no? Hay mucha discusión al interior del campo de los estudios de la comunicación en torno a lo que se conoce como burbujas de filtro, cámaras de eco, ¿no? Las redes sociales que venían a democratizar el discurso, ¿no? En general, que venían a democratizar la palabra, y finalmente algunos estudios muestran que justamente lo que se ha hecho, lo que han logrado es todo lo contrario, ¿no? Sí, eh, conformarnos en cámaras de eco, donde hay más consonancia que disonancia cognitiva en torno a lo que queremos o saber de ciertos problemas públicos o sociales. Así que bueno, para cerrar, así le doy lugar también a mis compañeros y compañeras que puedan participar. Simplemente eso, el nuevo escenario es un escenario que siempre decimos hay distintos elementos que pueden configurar un cóctel explosivo, ¿no? O peligroso para la democracia, que tiene que ver con elementos que vamos ir viendo en el seminario, que son la desconfianza, que seguramente Eugenia hable un poco más de ese tema, la desinformación, la saturación, ¿no? Lo que muestran las tendencias ahora en estudios de audiencias es que las personas estamos saturados, saturadas eh, de recibir información, que desconfiamos. Eh, entonces, este escenario, ¿no? Que por supuesto el principal, el principal cambio, podría decir, es que el consumo hoy es incidental, ¿no? Esa cuestión de sentarse o dedicarle un tiempo a informarse hoy es una práctica que mantiene poca parte de la población, y la mayoría recibe las noticias por consumo incidental, es decir, en el medio de otros consumos de entretenimiento, de interacciones por WhatsApp, y bueno, todo eso configura un escenario que se está investigando, ¿no? Así que bueno, también en este seminario vamos a contarles parte de nuestras investigaciones y proyectos para que puedan también estar al tanto de los debates actuales en el campo de los estudios de audiencias. Nada más, gracias. Muchas gracias, Brenda. Y ahora quisiera pasarle la palabra a Rocío Anunciata para volver un poco también a, bueno, los efectos políticos de todo eso. Y mientras tanto, los incentivo a que vayan haciendo preguntas por el chat. Hoy es un formato medio TikTok, muy cortito, pero después, para eso tenemos la maestría de 2 años, todavía las inscripciones están abiertas, así que no crean que va a ser así todos los 2 años. Hoy es para un poco mostrarles un mosaico de ideas. Y disparadores. Ro, te Muchas escuchamos. gracias. Bueno, también estoy muy contenta de que esta maestría esté comenzando bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los estudiantes de la primera corte. La verdad, muy contenta, la venimos pensando hace mucho, pensando en estos temas y creo que son fundamentales. Quiero retomar un poco quizás la cuestión, lo que planteaba Lucía sobre la crisis, más bien sobre los desafíos de la democracia y me voy a repetir un montón con mis colegas, pero quería agregar algo a eso. O sea, creo que hay dos grandes desafíos, Sol los marcó muy bien, el que tiene que ver con la polarización, que en los casos más extremos conduce a la violencia, y
y por lo tanto a la puesta en el límite del régimen democrático, porque la violencia ya nos saca de la democracia. Y en los casos más leves también conduce a casos de péndulos poco constructivos, ¿no? que impiden que exista algún tipo de consenso sobre qué pensar políticas. Entonces, de alguna manera, sí, ese es uno de los grandes desafíos. Vamos a estar probablemente todos de acuerdo. Vamos a ver ahora qué dicen el resto de mis colegas, pero ese y el de la desinformación son dos grandes desafíos que tienen que ver con la comunicación. Pero quería también mencionar un tercero que creo que a eso apuntó un poco también Ricardo, me parece muy importante, y que también tiene que ver con la comunicación. Y es que creo que hoy la democracia tiene el desafío de no tener ninguna narrativa en la que apoyarse. La democracia ha tenido sus narrativas, ha estado asociada a la modernización, al desarrollo, a la salida de las dictaduras, la libertad frente al totalitarismo, la promesa de la igualdad. Eh, pero hoy lo que vemos es, por lo menos en los barómetros y en las encuestas que miden la satisfacción con la democracia, el apoyo a la democracia, una caída que viene creciendo durante los últimos años, incluso como se dijo, en democracias que eran consideradas las de mejor calidad. Y fenómenos extraños como por ejemplo el de El Salvador, que se posicionan como los que tienen la mayor satisfacción con la democracia, cuando muchos calificarían esa democracia de iliberal. Entonces, creo que ahí hay un desafío que tiene que ver con la comunicación y en el que desde los estudios de comunicación podemos aportar, que es, bueno, cómo volver a hacer, qué discurso eh, llega a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas en democracia, para que se aferren al ideal democrático y qué significa hoy vivir en democracia, ¿no? ¿Qué le vamos a pedir hoy a la democracia para que sea algo por lo que luchar y que seguir y que abrazar como por encima de todo, ¿no? Entonces, quizás parece paradójico que en una época de polarización falten relatos, pero de alguna manera siento que renovar un relato en torno a la democracia como ideal es necesario. Y después el tema del impacto de las redes en las formas de hacer política es un tema muy amplio que seguramente en la maestría vamos a abordar bastante. Yo creo que las redes cambiaron todo en la política. Eh, sin tener una visión que se base simplemente en la tecnología, ¿no? Pero las redes influyeron muchísimo en la posibilidad de que haya política sin que haya organizaciones ni intermediación, ¿no? O sea, sin necesidad de partidos fuertemente estructurados, sin necesidad de movimientos o de organizaciones sociales fuertemente estructuradas, hoy se puede hacer política, ¿no? Hoy parece ser que con la comunicación alcanza. Alcanza para muchas cosas, por supuesto que para otras no, ¿no? Y también es cierto que esto no podría haber sido si no hubiese sucedido antes la personalización de la política y la pérdida del rol representativo de los partidos. No hubiese sido posible tampoco sin la transformación de movimientos sociales en base a la desindustrialización de las sociedades, ¿no? Son fenómenos, por supuesto, que tienen muchas caras y muchas causas, pero el espacio público moldea la democracia y entonces hoy la comunicación afecta, yo diría, tanto a las formas de representación política como a las formas de actividad ciudadana o expresión de la ciudadanía o participación. Por un lado, bueno, permitiendo a dirigentes políticos y políticas tener un contacto directo, por supuesto sesgado, pero aparentemente directo, con su electorado, salteándose a los partidos y salteándose a los periodistas, ¿no? Algo que antes no pasaba. Los periodistas los periodistas necesitan vivir de lo que los políticos hacen en las redes. Eh, Mucho más este contacto directo que lo que ya había permitido la televisión y mucho más una forma de enviar mensajes políticos mezclada, como decía Brenda, o sea, siendo un consumo incidental, mezclada con entretenimiento, con gustos, ¿no? Una banalización del mensaje político que llega de maneras mucho más quizás inconscientes, mucho más por el lado de las imágenes, de las emociones, que por el lado de los argumentos.
Y en el plano de las formas de expresión ciudadana también, más allá del voto, ¿no? También las redes han permitido la expansión de las posibilidades de muchos sujetos que no existían previamente, que no estaban organizados previamente. Y acá hay todo un tema para trabajar y para estudiar, para entender las grandes protestas del siglo XXI, Indignados, Occupy, los chalecos amarillos, pero también Ni Una Menos, en 2015, fueron posibles gracias a las redes y a muchas otras cosas más, ¿no? Pero las redes tienen ahí un rol central en la activación y en el reemplazo de la organización, ¿no? La comunicación reemplaza en esto a la organización. Entonces, las redes permiten tener una forma de representación sin partidos y una forma de participación sin organizaciones sociales. Esto no sé si es bueno o malo, digamos, esto no es en el orden de los desafíos de la democracia. Incluso quizás sea bueno porque no necesariamente uno se tiene que aferrar a formas que no están funcionando más, pero también tiene sus derivas eh, y sus problemas, como mencionábamos antes, la desinformación, con la imposibilidad, con la saturación de información de chequear, nadie puede chequear lo que lee, cuando está consumiendo información política mezclada con videos de, no sé, comida callejera en algún lugar del sudeste asiático, que sería quizás mi algoritmo, o gatitos. Eso es lo que me gusta a mí. Y entonces mi algoritmo me manda eso y es realmente difícil chequear ahí eh, la, la desinformación, la fake news, las deepfakes, etcétera, ¿no? Eh, pero además también, y acá yo creo que hay que profundizar un poco en las investigaciones y ojalá de la maestría salgan estudiantes que trabajen también en todas estas direcciones que hay que seguir trabajando. Eh, hay como una segunda generación de redes, uno podría decir, ¿no? Están esas redes que permitieron las grandes protestas del siglo XXI, que tienen un componente democrático muy fuerte porque cuestionaron la representación en el sentido democrático y pusieron demandas sobre la agenda pública muy importante, pero también tenemos esta segunda generación que se basa mucho más en lo que se basa en los algoritmos de recomendación, ¿no? Pablo Gerbaudo trabaja sobre eso y me parece que está bueno el concepto de tiktokización de las redes. Las redes se han adaptado a la lógica de TikTok, que ya no hace, digamos, no crea públicos en base a redes, no son públicos en red, sino que son públicos clusterizados, públicos en clusters. Eh, es decir, bueno, nos asociamos, por el algoritmo elige con quién nos asociamos, con qué nos asociamos, en vez de que lo elijamos nosotros en base a redes, ¿no? Y entonces ahí también hay todo un campo para entender qué tipo de acción colectiva, conectiva es posible a partir de esta transformación que va muy rápido, ¿no? Todo el tiempo está cambiando y de esta generación actual de las redes. Sobre la polarización, solamente un punto. Eh, bueno, o sea, se está hablando mucho de eso, es uno de los grandes desafíos de la democracia. Pareciera ser que hay pocas dudas sobre que existe algo así como la polarización afectiva especialmente, pero me parece que está bueno distinguir, como hacen los trabajos sobre el tema, entre la polarización de las élites y la polarización de las masas, ¿no? Digamos, yo creo que lo que hay seguro es una búsqueda de polarizar, también para llamar la atención en este magma de información que mencionaba Brenda, en esta saturación de información, hay que tener mensajes y como decía Sol también, se viraliza lo más violento. Entonces, es una forma de sobrepasar eh, esa inmensa cantidad de información que no se puede procesar. Y yo creo que viene sobre todo de ahí, ¿no? Viene desde arriba, desde la dirigencia política o las personas que están muy interesadas en política. Eh, la gente que está mucho en Twitter no es cualquier persona, digamos, y Twitter es la red por excelencia de la polarización. Creo que hay algo así como un activismo polarizador que va en la dirección de polarizar, ¿no? Pero que la gente no sé si está tan polarizada, por lo menos en Argentina, ¿no? Porque pensar cosas distintas a otras personas no es polarización. Creo, en mi opinión, que
para poder decir que hay polarización hay que poder pensar en bloque todas las cosas de una manera opuesta al otro bando, ¿no? Eso yo no lo veo, pero no quiere decir que no vaya a pasar, no quiere decir que el tipo de consumo de información justamente que tenemos y el activismo polarizador de la dirigencia política no vaya reforzando con el tiempo las tendencias polarizantes. Así que bueno, eso también me parece un campo interesante para generar nuevas investigaciones. Muchas gracias, Rocío. Gracias por ponerle también esta dimensión más de cómo las redes también han sido muy positivamente funcionales a movimientos sociales de los últimos años que permitieron, ¿no?, llegar y conquistar y lograr en las sociedades, con lo cual no todo lo que sale en las redes es negativo, todo lo que generan las redes es negativo, sino todo lo contrario. Digo, se puede perfectamente estudiar, ¿no?, cómo también inciden positivamente en algunos efectos que se generan. De ahí la complejidad de lo que estamos investigando, ¿no? Lejos de pensar de forma binaria, ¿no?, justamente nos invita a reflexionar las múltiples dimensiones que tiene el fenómeno y cómo han contribuido en distintos aspectos. Ahí quiero sumar a Gabriel Gomaro, que has investigado sobre los partidos mucho también, sobre qué ha pasado también con las derechas, cómo han cambiado en los últimos años. Contanos qué tenés para aportar a la conversación, Gabriel. Bueno, gracias, ¿cómo les va? Buenas tardes todavía. Yo creo que coincido en muchas de las cosas que se fueron diciendo. Quizás para tocar algún otro punto que me parece clave para pensar la democracia en vínculo con las redes y los algoritmos, etc. Yo creo que hay dos fenómenos muy significativos de estos años vinculados con estas cuestiones. Uno, primero, es la fragmentación. Creo que lo que vivimos en las últimas décadas es una agudización de la fragmentación social, cultural y política también, y que por supuesto tiene su impacto y su correlato y es retroalimentada por la fragmentación en el consumo de información y en la cuestión de la exposición a redes, etc. Y creo que eso es clave, digamos, y es un problema para la democracia en la medida en que la idea misma de vivir una realidad común sobre la cual podemos tener puntos de vista diferentes, pero que hablamos de lo mismo, está puesta en cuestión y digamos, está en crisis fuertemente. Yo creo que en ese sentido la cuestión, a veces cuando hablamos de polarización, que es un concepto muy polisémico y muy complejo, incluimos cosas diferentes. Todos sabemos que la polarización, en especial en América Latina, no es un fenómeno nuevo, y hubo contextos históricos de polarización mucho más radicales y mucho más agudos que el actual, en los que inclusive la violencia física, la violencia política, tuvo un lugar aún más central que ahora. Los contextos polarizados de los años 60, 70 fueron contextos en los que la división binaria del mundo, la idea de el otro como un exterior radical y el uso de la violencia contra ese otro estaba a la orden del día. Entonces uno puede decir, bueno, respecto de eso, finalmente vivimos en un tiempo en el que todavía hay formas de sublimación digamos, de la violencia física, en todo caso, diferentes o más robustas que las que hubo hace varias décadas. Sin embargo, lo que yo creo que lo que sí cambió fundamentalmente de esos momentos ahora es que la polarización
actual está asentada sobre una extrema fragmentación y de la experiencia social, de la vida económica, y de los horizontes, digamos, vinculados con la vida social, económica, etcétera, lo cual hace que no solamente tengamos una visión en algunos casos, en los contextos más polarizados, más o menos, digamos, estereotipada y simplificada de la alteridad del otro, sino que además vivimos en realidades que tienen pocos puntos de encuentro en términos de encuentros sociales. Yo, digamos, sociólogo, digo, saludo aquí como amigo, pero mirando las cosas un poco desde esa perspectiva siempre. Ese es un primer punto que a mí me parece clave y que también hace que, digamos, creo que nos permite entender que la polarización, que si bien tiene rasgos ciertamente problemáticos para la democracia, en América Latina, el otro de la polarización en la actualidad no es un mundo, un espacio público habermasiano, digamos, deliberativo, sino el descontento y la defección política. Nosotros hicimos un estudio con Kessler hace unos años que salió el año pasado, justamente, en el que planteamos que los dos principales escenarios de conflictividad en la región son o la polarización o el descontento generalizado, digamos, ¿no? Digamos, las sociedades o están divididas políticamente con esta fragmentación de la que hablaba antes, o están, digamos, desafectadas respecto de las élites políticas y tienen un retraimiento, digamos, un repliegue de lo político, insisto, sobre la misma base de fragmentación que me refería recién, con lo cual eso creo que coloca un matiz respecto de los efectos de la polarización. En los contextos que nosotros estudiamos, por lo menos, la polarización tiene, sin duda, rasgos nocivos y al mismo tiempo organiza el conflicto, organiza las posiciones y provee a los, digamos, politiza, incita a la atención pública, aunque sea de formas estereotipadas, y provee a los ciudadanos y las ciudadanas comunes de ciertos encuadres para interpretar la realidad. En los contextos en los que no hay polarización y hay descontento generalizado, las miradas sobre la realidad y sobre las agendas públicas son un poco más caóticas, desorganizadas y, digamos, no es que la gente se desprende de las identidades atávicas, polarizadas y se convierte en un individuo, digamos, habermasiano, irracional. Digo, hay un tema ahí que vuelve más compleja la cosa, digamos, ¿no? Porque no podemos elegir entre un mundo bueno y un mundo malo, sino entre mundos igualmente problemáticos, por cosas diferentes, en todo caso. Y digo una cosa más, para no ser tan extenso, porque ya como soy viejo, el TikTok me cuesta un poco, perdón, pero una segunda cuestión que me parece clave, que digamos, también apareció bastante en las intervenciones, es la cuestión de la aceleración de los tiempos. Yo creo que sí, otro punto clave para entender la democracia actual y para entender los problemas de la democracia actual es la radical aceleración de los tiempos de todo tipo, de los tiempos de nuestra relación con la información, de nuestra relación con el presente, nuestra relación con el futuro, nuestra relación con los gobiernos a los que les pedimos que ya nos resuelvan las cosas. Digo, hay una aceleración del tiempo de nuestra vida personal y de nuestra vida social y política que combina muy bien, por supuesto, con la lógica de las redes, con la lógica de la abundancia y sobreabundancia de información y de la circulación instantánea de mensajes y de
elementos, digamos, de la realidad, digamos, de algún tipo, digo, símbolos culturales de cuales sean, y que al mismo tiempo genera, digo, también muchos problemas, porque también la democracia, los procesos digamos, democráticos implicaban, históricamente por lo menos, una experiencia en el tiempo diferente, digamos, ¿no? La paciencia democrática, por así decirlo, es algo que digamos, que va muy mal con estos tiempos, ¿no? Que se lleva muy mal con estos tiempos. Y cierro con esto, yo en las clases que doy ya cuento, viste, esos profesores que ya tienen como 3 chistes y que siempre cuentan lo mismo, cuento uno para quienes estén en las clases después, perdón por spoilearme, pero hay algo que es muy llamativo, que es que si uno piensa el arco histórico entre lo que implicó la promesa del espacio público burgués, digamos, en términos de Habermas, y su crisis, su caída, digo, el arco entre el espacio público burgués y la sociedad de masas, en términos de Habermas, lleva más de un siglo y medio o algo así, digo, podemos calcularlo de un modo u otro, pero en todo caso lleva mucho tiempo. El arco de tiempo entre la promesa democrática de las redes y el espanto que causa la polarización, las fake news, los discursos de odio, etcétera, lleva apenas una década, si no menos, si no menos. Rocío mencionaba recién todavía algunos fenómenos de los años 2010, 2000 y algo, donde todavía digamos, veía ese factor, si se quiere, democratizador o favorecedor de la acción colectiva y de la horizontalidad, digamos, del poder, y poco tiempo después las redes fueron vistas más como un espacio de manipulación y de amenaza más bien a la capacidad de los ciudadanos de incidir en los asuntos públicos. Con lo cual yo creo que también ahí esa aceleración de los tiempos da cuenta de los desafíos vinculados, insisto, con la temporalidad democrática que vivimos actualmente. Gracias. Gracias a vos, Gabriel. Y ahora me gustaría invitarla a María Laura, eh, experta en opinión pública. Justamente en buena medida Gabriel introdujo, ¿no? Temas de opinión pública, de agenda, de cómo se construye la agenda, pero también de cómo llegamos al cuarto oscuro cuando nos toca votar, qué sucede con la construcción, ¿no? de esa opinión pública y su impacto a nivel del comportamiento electoral. Lau. Gracias, Lucía, por la invitación a este seminario, a participar de la maestría. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los estudiantes y gracias por el interés también a quienes se conectaron a esta sesión. Justamente el programa de la materia, Opinión Pública y Comportamiento Político, comienza hablando sobre democracia, así que la pregunta que vos nos presentabas es muy oportuna respecto de los desafíos que imponen las redes sociales a la democracia tal cual la conocemos hasta estos días y los fenómenos de la polarización y los algoritmos. Y bueno, como no todos los estudiantes que se anotaron son politólogos y politólogas, pensé que una buena idea para abordar esta pregunta era empezar muy brevemente recordando, ¿no?, qué entendemos por democracia representativa, ¿sí?, o gobierno representativo. Y bueno, en ese sentido es muy útil recurrir a un autor que muchos y muchas habrán leído y otros quizás no, pero lo harán en el curso de la maestría, que es Bernard Manin, que básicamente identifica como 4 elementos que definen al gobierno representativo y que voy a mencionar brevemente. Por un lado, el hecho de que los gobernantes son elegidos a partir de elecciones periódicas, es decir, el primer elemento sería la elección. Por otro lado, lo que llamamos la libertad de expresión,
de la opinión pública, sin el control de los gobernantes. Ese sería el segundo elemento. El tercer elemento es el hecho de que quienes gobiernan representan los intereses de los gobernados, pero se reservan cierta independencia para la toma de decisiones políticas. Este sería el tercer elemento. Y el cuarto tiene que ver con la deliberación política y la rendición de cuentas, es decir, que esas decisiones se someten al debate público y que los gobernantes tienen que rendir cuentas. Entonces, ¿las redes sociales influyen, impactan en la democracia? Sí, impactan en los cuatro elementos, ¿no? Voy a mencionar algunos de esos impactos. Con relación a la elección, bueno, sin duda las redes sociales constituyen una parte importante de ese entorno del cual los votantes toman los insumos de información y construyen sus preferencias políticas. Por otro lado, las redes sociales se constituyeron en un nuevo espacio de expresión de la opinión pública. Ya no necesitamos entre elecciones que nos vengan a hacer una encuesta para poder decir qué pensamos sobre tal o cual medida de gobierno. Y en ese sentido, pensando como vos nos proponías en los aspectos positivos, podríamos decir que las redes sociales se convirtieron en un espacio que amplía la posibilidad de participación ciudadana en el sentido de la expresión de la opinión pública. Y con relación a la representación, una cosa importante también es que esa expresión se da de manera inmediata, digamos, como en tiempo real, ¿no? Y esto es algo nuevo. Pensamos un poco en la idea de una opinión pública que reacciona al momento sobre las decisiones que toman los gobiernos, ¿no? Y con relación al tema, al tercer elemento, el de la representación, bueno, en cierta medida podemos pensar que los gobernantes están expuestos a un monitoreo permanente, ¿sí? A través de las redes sociales, un monitoreo permanente e inmediato de sus decisiones, y esto impacta sin duda en su forma de tomar las decisiones. Pero bueno, expresión de la opinión pública no es lo mismo que deliberación, ¿no? En ese sentido, la deliberación tiene que ver también con intercambiar opiniones, confrontarlas, ¿no? Discutirlas en un espacio público. Y aquí la cosa se torna diferente porque, como mencionaban mis colegas en las intervenciones anteriores, aparecen los fenómenos de las cámaras de eco, aparece la idea de que las redes sociales, por un lado, visibilizan más a ciertas minorías intensas. Entonces, no necesariamente esas voces son representativas del conjunto. Visibilizan a minorías intensas y además premian los discursos confrontativos, y esos son efectivamente los que se hacen más visibles, son más tenidos en cuenta, y sin duda este tono atenta contra la posibilidad de la deliberación, del cambio de opinión. Y en ese sentido lo podemos pensar entonces como un poco más, como un efecto más restrictivo, si quieren, de la deliberación política. También por el hecho de que los algoritmos nos ponen en contacto con las personas y las opiniones que coinciden con las propias, ¿no? Y en ese sentido podríamos pensar que los algoritmos son como los nuevos intermediadores, ¿no? También se dijo hace un momento, hubo como una ilusión, digamos, de que las redes iban a traer una posibilidad de debate democrático donde todas las voces iban a tener el mismo peso, y en realidad lo que encontramos es que los algoritmos lo que hacen es como una intermediación que no solo decide qué es lo que escuchamos y con quiénes debatimos, sino qué es lo que se escucha más fuerte. Es decir, que al final las redes terminaron siendo un espacio jerárquico, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, en relación a la rendición de cuentas, la idea también quizás del monitoreo constante es uno de los efectos que podemos pensar, ¿no? En relación a cómo influyen las redes en
la democracia. Y para hacer alguna referencia a la idea de polarización, ya no tanto a la idea de la polarización ideológica, de la distancia ideológica, un poco lo que nos traía Rocío, es decir, esa idea de tener una postura en bloque sobre todas las políticas, sino más bien hablamos ya en los últimos años sobre todo del auge de la mayor distancia emocional y de la mayor desconfianza que tenemos eh, respecto de los que se identifican con un grupo distinto que el nuestro, y eso a lo que le llamamos la polarización afectiva. Bueno, también se ha dicho y coincido, y bueno, se ha estudiado bastante, bueno, las redes sociales no necesariamente crean, digamos, la polarización, pero sí la pueden amplificar un poco, y es sobre todo este tipo de polarización emocional o afectiva, porque justamente tienden a favorecer la circulación de estos contenidos más conflictivos y de organizar, ¿no?, la deliberación o la conversación política en comunidades más homogéneas, ¿no? Entonces, no significa que los algoritmos nos gobiernen, en el sentido de que los algoritmos son los que toman las decisiones, pero sí estructuran entonces ese entorno informativo, ¿no?, en el que se forman estas opiniones. Entonces, digamos, como una idea de cierre, o sea, entonces podríamos decir que las redes sociales no reemplazan, no sustituyen a la política, pero sí transforman, digamos, profundamente las condiciones en las que funciona la democracia representativa, sea porque cambian, digamos, la forma en la que se forma o se constituye la opinión pública, porque intervienen en cómo se desarrolla el debate político y también en cómo se controlan los gobernantes y cómo estos rinden cuentas. Así que bueno, espero que a lo largo del curso que tenemos por delante podamos profundizar un poco más sobre esto que vos nos planteás, que sin duda, bueno, va a formar parte muy importante de la currícula de la maestría. Muchas gracias, Lau. Creo que en tu intervención respondiste además al comentario y pregunta de Silvana en el chat, que agradezco muchísimo a Silvana, una alegría verte, Sil. Y ahora me gustaría pasarle la palabra a Eugenia Milchestein, que también con ella formamos parte del área de medios, discursos y políticas. Hace muchos años que integramos distintos investigadores, investigadoras de distintas universidades. Y en general, en los comentarios siempre sos de las más optimistas. ¿Hoy vas a hacerlo también o...? No, quiero decir ¿Cómo? que eso choca con mi ethos personal, que es el pesimismo. O sea, yo en este momento me estoy preguntando cuánto falta hasta que estalle la guerra nuclear y lo Ok, único que nos quede entonces es hoy abrazar no a serías nuestros de las optimistas. hijos. Pero más allá del contexto geopolítico en el que estamos teniendo esta charla, y la verdad que me da muchísima alegría ver tanta gente conectada a esta hora, que tengan ganas de aprender sobre comunicación política, y me parece un honor compartir esto con los colegas. Yo quería hablar un poco sobre una palabra que circuló mucho en las intervenciones, que es desinformación. En el año 2018, en 2016 había sido Cambridge Analytica y la elección de Trump, la primera elección de Trump ya en Estados Unidos, y la elección del Brexit en el Reino Unido, y después había sido la elección de Bolsonaro en Brasil. Todo esto parece que fue hace mucho, fue hace 10 años. Empezamos a hablar mucho sobre desinformación y sobre cómo las redes fomentaban la desinformación. Con todo esto en mente, con un grupo de colegas que incluye a Pablo Bukowski, a Celeste Wagner y a Facundo Suenzo, empezamos a pensar en hacer una investigación sobre la elección de 2019 en Argentina centrada en la desinformación. Bueno, la idea era sacar un par de papers, como todos, más o menos bien rankeados en Simago, presentarlos en universidad, pero algo que nos pasó con esta investigación, que también puede pasar y ojalá les pase a ustedes cuando estén pensando sus tesis de maestría, es que creció, ¿no? Hicimos la encuesta y una de las primeras cosas que nos llamó la atención en la primera hora de la encuesta es que en general la gente le asignaba menor veracidad y credibilidad a las noticias falsas que a las verdaderas,
pero que le asignaba niveles relativamente bajos de credibilidad y veracidad a todas las noticias. Y empezamos a hacer entrevistas en profundidad, que es algo bastante común, combinar métodos cuando es un resultado, un experimento, una encuesta, pensar de dónde sale, más allá de los 20 minutos que la gente tiene para contestar una encuesta, y vimos que había niveles bajísimos de confianza en las instituciones, en todas las instituciones, con muy pocas excepciones. Los científicos y los maestros y los profesores todavía retenían niveles altos de credibilidad, pero noticias, el Poder Ejecutivo, el Congreso, el Poder Judicial, bueno, los partidos políticos, los sindicatos, los periodistas, tenían niveles bajísimos de confianza. Y entonces incluimos también en la encuesta preguntas sobre confianza, percibimos exactamente esto y empezamos a ver que los motivos por que las personas en Argentina en 2019 no confiaban en la desinformación o no eran presas de la desinformación, no tenía tanto que ver con que fueran muy perspicaces, que probablemente lo fueran, pero era secundario, sino que en general desconfiaban de todo. Y con esta premisa, bueno, seguimos haciendo entrevistas, escribimos un libro que se llama La pátina a la desconfianza, que hacen las personas con la desinformación. En realidad el nombre es en inglés, pero prefiero decirlo en castellano, a ver si convencemos a alguien de que nos publique en castellano, porque ahora está publicado en inglés. Y al final de encontrar esto y explicar por qué, mucha gente en las entrevistas nos decía, no, la desinformación es algo viejísimo. Encontramos que hay cinco sesgos que guían cómo pensamos en la desinformación y también cómo pensamos en muchos de los fenómenos de comunicación política. El primero, voy a decir una palabra que no sé si existe, es la exogeneidad, la idea de que la desinformación viene de afuera, no es parte del sistema político, es algo que cae, como también uno podría pensar los algoritmos, como si los algoritmos los trajeran extraterrestres y no estuvieran producidos por seres humanos que trabajan para empresas, que son propiedad de otros seres humanos que tienen intereses, etc. La desinformación no viene de la nada. Así que la desinformación es parte del sistema en el que está inserta desde hace mucho. Y acá viene el segundo sesgo. El segundo sesgo, se podría decir, del tiempo reciente. Como la desinformación apareció en 2016. Antes, no, antes toda la información que circulaba era verdadera porque estaba en el diario. Acá uno puede pensar en ejemplos lejanos de la Argentina, puede pensar, por ejemplo, en las tapas de la Guerra de Malvinas o en cómo se ocultaban los asesinatos y las desapariciones en la dictadura 76-83, fueron abatidos en un enfrentamiento, gente a la que habían matado a quemarropa, bueno, etc. Pero también en fenómenos más recientes, y hoy justo hablando con una editora del libro, me dice, bueno, como la idea de que Casanelo había ido a visitar a Cristina, que eso no había sucedido y salió en tapa en los diarios. O sea, ni siquiera tenemos que estar en un contexto de dictadura para que circule desinformación que no circula por fuera del sistema, que es producida por el sistema en sí, ¿no? Entonces, muchas veces cuando sucede algo así, una de las respuestas es eso es fake news. O sea, Cristina Fernández de Kirchner hacía mucho eso. Cuando circulaba una información que ya no le gustaba, decía eso es fake news. O Alberto Fernández con la fiesta de Olivos hicieron Photoshop. No, ¿qué Photoshop, Alberto? Somos grandes. Entonces, la idea de que es algo reciente o exógeno choca con la información que tenemos. Y otro de los sesgos que hay es la del el determinismo tecnológico. Como empezó a circular desinformación con las plataformas de redes sociales. La televisión no mentía, los diarios tampoco, la gente no se mentía entre ellas. Muchos de nuestros entrevistados nos dieron muchísimos ejemplos de desinformación que circuló en la radio o en la televisión o en los diarios cuando ellos eran chicos. Y ahí pasa algo como lo de la polarización, la idea de que la polarización es algo nuevo, choca, como decían acá, con lo que pasó en los 70s en Argentina o en la década del 50, ¿no? O sea, hubo una pintada que decía vive el cáncer. Si eso no es polarización, no se me ocurre pensar que es polarización a esta altura. Entonces, la idea siempre es que esto pasó recién ahora y somos únicos en el mundo y nos tenemos que enfrentar a esto. El otro discurso que hay es el discurso de la deficiencia. La gente no sabe, no se entera, no puede manejar los algoritmos, no puede manejar la desinformación, como si fuéramos todos tábulas rasas que nos enfrentamos con el contexto informativo de nuevo cada vez. Y no fuéramos todos seres que, como diría Desertó, tenemos tácticas que producimos en nuestra vida cotidiana para poder manejar las estructuras. Y que lo hacemos todo el tiempo, porque no nos creemos cualquier cosa.
O sea, puede ser que alguien le crea a una persona que dice yo soy el inspector de billeteras, pero la mayor parte de nosotros, si alguien dice yo soy el inspector de billeteras, le dice no salí acá, no te voy a mostrar la mía. Entonces, en general estamos abiertos y percibimos todos estos fenómenos y estamos preparados para identificarlos, esto es aunque sea lo que se ve en el experimento que hicimos. El quinto es el del binarismo, la idea de que la información es verdadera o es falsa, y es lo único que hay. La mayor parte de nosotros entendemos la información de maneras más sutiles y graduadas. Y entonces cuando le decimos a las personas, decís si esto es verdadero o falso, muchas veces se encuentran con, bueno, una parte puede ser verdadera. Una entrevistada nos dijo algo genial que es, bueno, en todo lo verdadero hay algo falso y en todo lo falso hay algo verdadero. Entonces, más allá de si existe o no una verdad objetiva, ni me quiero meter con esta discusión ahora, no es la manera en la que los seres humanos percibimos la información, como si fuera 100% verdadera o 100% falsa. Entonces, este binarismo, esto que está circulando es verdad, esto que está circulando es falso, choca con la experiencia vivida de los argentinos en general. Y finalmente está como la idea de la independencia contextual, como que esto no depende del contexto. Cuando en general todo lo que nosotros vemos es que la circulación de desinformación, tanto en plataformas como en medios, como en el boca a boca, está completamente atada al contexto. Completamente atada al contexto en el sentido de que la desinformación que circula está relacionada con los fenómenos políticos que se dan en ese momento. No puede caer alguien con cualquier contenido y que eso pasa a ser creíble. Y muchas veces, y esto es algo que proponemos en el libro, entonces las soluciones que se proponen a esto son soluciones que siguen teniendo estos sesgos. Una solución típica es que haya chequeo de información. Obviamente, ¿qué pasa con el chequeo de información? Es genial, me parece bien. Pasa a ser sospechado. ¿Quién chequea al que chequea? ¿Cómo sé si no miente? Porque cae en la misma bolsa de desconfianza que todo el resto de las instituciones y además son percibidos como periodistas que tienen bajísima credibilidad en la Argentina. Entonces, otra solución es, vamos a dar alfabetización mediática, como si la gente no tuviera una alfabetización mediática construida todos los días de su vida, enfrentándose a las plataformas, etc. Y la última es la prohibición, que alguien diga que se pueda decir, que se prohíban los algoritmos. Entonces, uno puede pensar que tiene sentido por motivos psicológicos o de bienestar limitarle las plataformas de redes sociales a los niños, a los adolescentes, o que eso sea una decisión de los padres. Ya cuando hablamos de los adultos, yo no quiero que venga ni papá Estado, ni papá Corporación Mundial a decir qué puedo mirar y qué no puedo mirar. Entonces, más allá de pensar que las personas somos como inocentes constantes, que nos cruzamos con el contenido, pensar qué sabemos hacer ya y cómo nos enfrentamos a eso. No porque la tecnología no sea importante, es recontra importante la tecnología, o sea, sería necio decir que la imprenta no cambió las maneras de ver el mundo, o que la televisión no cambió la manera de ver el mundo, pero también para pensar de dónde salió la tecnología. La imprenta no sale de la nada, sale de la necesidad de que circularan más textos en un momento en particular, tiene que ver también con el Renacimiento, con la caída de la importancia de la iglesia por la peste negra. Entonces, más que pensar que las redes trajeron algo, pensar, bueno, ¿cómo surgieron las redes? ¿A qué responden? ¿En qué contexto se desarrollan? Y eventualmente cómo retroalimentan ese contexto de maneras que pueden ser tanto positivas como negativas, como no sabemos todavía si es positivo o negativo. Hay una anécdota que le preguntan a Mao qué opina de la Revolución Francesa y Mao contesta, es muy temprano para saber. Lo gracioso de esa anécdota es que Mao no se está refiriendo a 1789, sino que se está refiriendo a mayo del 68, y que efectivamente uno podía pensar que en ese momento era muy temprano para saber, pero siento que cuando nos ponemos a dictaminar que, bueno, esto, la polarización es por las redes o ahora la desinformación va a terminar con el consenso democrático, estamos haciendo como evaluando el mayo del 68 en julio del 68, en lugar de pensar qué pasaba en el contexto democrático para que el surgimiento de una tecnología que es de principios del siglo XX, Facebook es de 2004, o sea, tal vez haya personas acá que van a cursar la maestría que nacieron después de Facebook, impacte de esta manera en nuestras maneras de consumir y circular información. Bueno, eso era todo lo que tenía preparado para decir.
Muchísimas gracias, Euge. Y ahora nos queda Iván Juliáquer como último expositor. Y te quería invitar a que retomes algo que estuvo diciendo Eugenia, que es qué pasa con ese actor que hasta ahora no hablamos mucho, que es, bueno, los medios, ¿no? ¿Qué pasa con los periodistas? ¿Qué pasa con el sistema mediático? En eso que vos estudiás, que es la hibridez, ¿no? Entre el sistema mediático y el sistema digital, el impacto que tiene también la inteligencia artificial, los algoritmos, en las formas de hacer periodismo y en el sistema de medios, tal como lo conocemos ahora. Iván, Bien, tenés el perfecto. cierre. Dale, bárbaro. Gracias por el séptimo lugar, que era el que más quería. Bueno, muy feliz de estar acá. Yo les cuento que voy a dar la materia política, medios y plataformas. Esa va a ser una de las primeras materias del primer trimestre. Y voy a tirar algunos títulos, porque obviamente no va a dar para más que eso. Pero en principio hay algo que pasaba mucho en los 80, en los 90, que se habló de la política cachol, que era la idea de que la política le podía hablar a todos, ¿no? De que le podía hablar a todos los sectores sociales, que tuvo que ver con algún tiempo de la política, pero tuvo que ver también con la centralidad de la televisión y de los medios masivos en una época prefragmentación de la que empezamos a tener después, ¿no? ¿Y cuál era el modelo de negocios en algún sentido de esos medios? Era hablarle a todos y no ofender a nadie. Si uno dijera, quiero constituir hoy, o configurar, o arrancar, mejor dicho, arrancar, pibe, tu carrera política, nadie le recomendaría a otro hablarle a todos. O en todo caso, digo, metete en Twitter y trata de hablarle a todos. Bueno, eso no va a funcionar, ¿no? Pareciera que la época no rima bien. Y esta es la época de los trolls, quizás, entendiendo a los trolls no como pensábamos hace 10 años, que era Carlos 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sino también los trolls que hacen política, que pueden llegar a ser presidentes y que básicamente no se manejan a un nivel argumental, sino en dejar al otro fuera de carrera en la discusión permanentemente y dejar tierra arrasada, ¿no? Una política sin super yo, ¿no? Una política donde todo está permitido y la democracia en algún sentido creímos durante mucho tiempo que se basaba en otras ideas, ¿no? También junto con eso, algo que podríamos decir que es constitutivo de las redes sociales, que es constitutivo más aún de las redes de segunda generación que nombraba Rocío, pero que podríamos pensar que también es constitutivo de lo que está pasando con el uso de la inteligencia artificial, que es la idea de la psicofancia o la adulación, ¿no? La congruencia cognitiva, la idea de que si a vos te dicen que sos un fenómeno, que sos un genio, que qué buena idea que tuviste, te vas a quedar más que si te corrigen, ¿no? Y eso vale para el vínculo no interpersonal, iba a decir interpersonal, pero el vínculo mano a mano que uno tiene con cierta CIA, pero también tiene que ver con cómo nos hacemos ideas del mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos eso? Y también hay un problema que tiene la democracia que ya está estudiado en la ciencia política hace mucho, y a mí siempre me gusta un texto de Anthony Downs que hace más rational choice y que va por otro lado, su teoría en general, pero hay algo que él decía ya en un texto clásico del 59, que era, la democracia se basa en una premisa que en realidad no se prueba, que es la idea de una ciudadanía informada, ¿no? La idea de que la ciudadanía se va a informar, porque normativamente va a cuidarse de participar en debates informados. Primero uno podría pensar, bueno, ¿qué condiciones hay para realmente informarse? Pongamos. Pero más allá de eso también hay algo de la dimensión de que las personas resuelvan a través de su voluntad eh, la posibilidad de informarse, ¿no? Hay algo que, bueno, si querés informarte y si no, no, ¿no? Y en ese caso ya Downs era bastante pesimista respecto de hasta qué punto la gente se podía informar, y ahí él decía, bueno, la gran brújula es la ideología, ¿no? Hoy podríamos pensar muchas veces la gran brújula puede ser la polarización o incluso el rechazo a ciertos otros, ¿no? Después, junto con eso, cosas que quiero tirar títulos más que verlo, más que avanzar demasiado con esto, pero hay algo también con la lógica del influencer, ¿no? Que es lo que está primando en las plataformas y en las redes, y redes que también tuvieron cambios grandes en su economía política a partir de la compra de Elon Musk de Twitter en 2022, e incluso con el alineamiento geopolítico de varias de las plataformas desde la asunción de Donald Trump en 2025. Y entonces también uno puede ir, y esto lo vamos a ver en la materia, es a esto que marcan bien Nielsen y Ganter en su libro El poder de las plataformas, que es, vivimos un tiempo donde la esfera de la producción de contenidos
se democratizó o se pluralizó, mejor dicho. La esfera de recibir contenidos también se pluralizó. Sin embargo, como nunca en la historia, la distribución de esos contenidos está concentrada en muy pocas manos, ¿no? Y esas muy pocas manos se manejan con opacidad y podemos saber bastante poco de lo que hacen, o espero que, obviamente, desde la academia suponemos que algo sabemos, y también un poco esa es la gracia de la maestría o de estudiar, pero también me parece que eso plantea, para ir cerrando ya con esto, plantea dilemas para los medios y los periodistas. En principio, también retomando lo que decía Eugenia, no cantarle una serenata a la historia de los medios en América Latina, sabiendo que también ahí tenemos un problema con la democracia, que muchas veces pensamos los medios y el periodismo son pilares fundamentales de la democracia, lo son, por supuesto, pero en América Latina tenemos la paradoja de que muchos de los medios no solo no fueron cerrados en dictadura, sino que algunos incluso salieron fortalecidos. Entonces, ¿cómo traemos ese precepto a la empiria? Y pensando también cómo en esta época los medios y los periodistas conviven con generar engagement, que no necesariamente es, en la economía de la atención, no necesariamente es dar información rigurosa, pensar que la gente está tan preocupada por eso. Y bueno, y en ese sentido, ¿cómo plantearlo? ¿No? Hay un paper que seguramente vamos a ver en la materia, que es de Francisco Yamil Márquez, que es un brasileño que trabaja en una universidad de Canadá, perdón, de Iowa, de Estados Unidos, y él, una de las cosas que muestra es cómo en Brasil la presencia de Bolsonaro generó que en los medios se discuta si los periodistas podían o no responder en Twitter a los ataques del presidente, y en algunos medios lo dejaron y en otros no. Bueno, si uno traslada eso a Argentina, uno debería marcar varias diferencias. Entonces, para pensar en términos de política comparada y pensar también en términos de periodismo comparado, de sistemas mediáticos comparados, uno podría pensar el fenómeno del stream, por ejemplo, es un fenómeno exitoso prácticamente únicamente en Argentina, ¿no? ¿Y por qué? Y si uno mira los canales de noticias en Argentina, la cantidad que hay, que también es un ejemplo único en la cantidad que hay, no hay tanta diferencia con los streams y tenemos, voy así acá a hacer un par de nombres propios, tenemos a Viviana Canosa y a Jorge Rial como dos grandes paradigmas del periodismo de noticias en la Argentina que vienen de los chimentos, donde quizás si uno mira esas fronteras entre stream y canales de noticias o entre chimentos y hacer noticias políticas, no son tan grandes y parte de eso también es una de las preguntas que uno se podría llegar a hacer sobre cómo viene lo que sigue. Bien, entonces, un poco por ahí lo que diría son unos títulos, pero para pensar un poco estas cuestiones. Muchas gracias, Iván. Hemos logrado acaparar la atención en esto de la economía de la atención como 1 hora y 20. Yo creo que estamos en tiempo de ir cerrando. Lo que quiero es agradecerles nuevamente por estar. Gracias a todos los que nos están acompañando. Quiero hacer un agradecimiento muy especial a Pablo Bonavota, Leo Cordon y todo el equipo de comunicación por todo el apoyo. De nuevo, gracias a todos los estudiantes que se han inscrito en la maestría. Están todavía abiertas las inscripciones, así que hasta este viernes todavía hay algunos que se están sumando. Gracias a los profesores que pudieron estar hoy. Algunos más hoy no podían estar, pero sí ya tienen sus clases preparadas para arrancar el 6 de abril. Así que, de nuevo, una alegría compartir con ustedes, una alegría recibirlos en la Escuela de Política y Gobierno. Muchas gracias, Ricardo, por tus palabras al comienzo y por quedarte toda la sesión. Y a todas las queridas colegas estudiantes de distintas épocas, bueno, voy viendo las caras. Es realmente un hermoso acontecimiento en este momento, como decíamos, complejo por muchos lugares, pero también desafiante y sin lugar a dudas una gran oportunidad de estudiar y tratar de entender, ¿no? Qué es esto que estamos viviendo. Así que nada mejor que hacerlo con colegas, queridas y queridos colegas. Así que si les parece, con esto cerramos y nos estamos viendo en la maestría.